con nosotros. Gracias, Señor, por mayor revelación de tu palabra, mayor conocimiento, Señor, de Cristo Jesús en nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos conoces en Cristo, nos conoces como nuevas criaturas, Señor, y gracias, Padre, por esta verdad en la cual estamos experimentando, Señor, ahora en este tiempo. Gracias, Padre, te damos la gloria y el honor, Señor. Oramos por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos, Señor, cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado y cuál es la herencia de los santos en luz y cuál es la supereminente grandeza de tu poder, la cual opera en nosotros para con los que creemos. Gracias, Padre, porque somos llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a la verdad presente, Señor, de la cual nuestra mente está siendo renovada, de manera que seamos transformados y podamos comprobar tu buena voluntad, agradable y perfecta. Gracias, Padre, por cada persona que está aquí y por cada oyente, Señor, que nos sigue por el medio del Facebook y el medio del YouTube. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que hoy vamos a dar palabra de edificación para cada uno de nosotros, Señor. Somos edificados como un cuerpo, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Te damos el honor y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Amén. Vamos a ir a la palabra, amados hermanos, y vamos a seguir compartiendo de esta verdad. ¿Por qué no van conmigo a 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 10? Si ustedes tienen sus Biblias, vamos a ir ahí. Y vamos a ir aclarando algunas cosas en cuanto a la verdad presente. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven por las redes sociales. Gracias por seguirnos siempre. Y esperamos siempre sea de edificación la palabra de esta noche. Y si usted vive cerca de Concord, alrededor de Concord, estamos en la 960 Detroit Avenue, la suite A. Estamos aquí instalados. Si usted quiere ser parte de estas reuniones y ser edificado, usted puede venir los días miércoles, como el día de hoy, a las 8 de la noche, y los días domingos a las 10:30 de la mañana. Amén. Primera de Pedro, les dije, vayan conmigo ahí y vamos a ir viendo en cuanto a la renovación de nuestro entendimiento en base a la verdad presente. ¿Cuántos creemos que es importante la renovación de nuestro entendimiento? Amén. Pero siempre en base a la verdad presente. Renovamos nuestro entendimiento en base al nuevo pacto, en base a lo que ya todo ha sido consumado por la obra terminada de Cristo Jesús. Amén. No toda la Biblia es la verdad presente. Amén. Aunque toda la Biblia es útil, dice Timoteo, para enseñar, para instruir, para corregir, pero no es aplicable. Usted ya sabe eso, porque si fuese aplicable, usted no va a aplicar en cuanto a, como dijo mi hermano Marco, en cuanto a que Judas se va a ahorcar. Usted no va a aplicar eso, pues, ¿no? O no va a aplicar en cuanto a los sacrificios de los animales. ¿O usted aplica eso ahora? No, pero está en la Biblia. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no es verdad presente. No es para ahora. Amén. Entonces debemos entender estas cosas. Nosotros estamos siendo cada vez más entendidos. ¿Qué es el anhelo de cada uno de nosotros los ministros que estamos dando a conocer esto? Y qué es el anhelo mismo de Dios, que seamos una iglesia entendida. Que cada vez más dejemos la ignorancia y que seamos más entendidos en cuanto a la verdad presente, en cuanto al nuevo pacto. La Biblia dice que hemos sido hechos ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros competentes de un nuevo pacto. No ministros competentes de un antiguo, sino de un nuevo. Amén. Así que, Primera de Pedro, capítulo 1, es el segundo de Pedro, perdón, amados, segundo de Pedro, capítulo 1, el verso 10. Amén. Dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, ahí la palabra caeréis jamás, dentro del contexto vamos a entender a qué se refiere. No está hablando en cuanto a ya no a dejar de pecar,
pero está hablando en cuanto a volver a la antigua manera de vivir o a la vana manera de vivir, en cuanto a vivir bajo la sombra, tipo o figura, en cuanto a normas, leyes y cosas así. De eso está hablando en cuanto a no caeréis jamás, o no volver atrás en cuanto a esa vana manera de vivir. Por eso el verso 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, no está hablando en cuanto al cielo. Cuando hablamos nosotros de la entrada al reino eterno de nuestro Señor, no está hablando en sí al cielo. Está hablando a un ámbito del gobierno de Cristo, donde que nosotros somos gobernados por Cristo mismo. No es un ámbito donde que Cristo gobierna. Amén. Entonces está hablando de esa entrada al reino donde es el gobierno de Cristo sobre nosotros, sobre nuestras vidas. De eso está hablando en este pasaje cuando dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El verso 12 dice así, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Dice, yo no dejaré de ¿qué? De recordaros siempre estas cosas. El apóstol Pedro dice, no voy a dejar de recordarte siempre. Alguna vez nosotros hemos entendido de que algo siempre se nos va a recordar, aunque ya la sepamos. Hay cosas que ya sabemos. Y a veces podemos decir, no, pues yo eso ya lo sé. Pero el apóstol Pedro dice, aunque ya lo sepáis, no os dejaré de recordaros siempre. Digan conmigo siempre. O sea que esto vamos a recordar siempre. Amén. Dice, por esto yo no dejaré, dice el apóstol Pedro, de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Hay cosas que ya sabemos, pero se nos van a recordar siempre, aunque ya las sabemos. Amén. Y estéis, ¿qué? Confirmados en la verdad. Diga conmigo, en la verdad presente. En la verdad presente. Ahora, queremos ir entendiendo esto en cuanto a la verdad presente, que es el ahora. Yo les quiero decir algo. Se ha dado cuenta que yo para mi esposa, que está aquí, mi esposa Selena, yo soy su presente, porque siempre estoy con ella. A no ser que yo me vaya de viaje, entonces ella va a esperar a que yo venga, entonces voy a estar en su futuro, pero mientras yo esté con ella, soy su presente. No soy su pasado. Tampoco soy su futuro, porque estoy con ella. ¿Sí o no? Amén. Soy su presente. ¿Qué es lo que dijo el Señor? No os dejaré, dice, el Espíritu Santo está en nosotros. Y Él nos ha dado una promesa de que yo estaré con vosotros, ¿qué dice? Hasta el fin del mundo. No os desampararé, no os dejaré. Por lo tanto, Cristo está presente en nosotros. El Espíritu Santo está presente en nosotros. Él no es nuestro futuro ni nuestro pasado. Él es nuestro presente. Por lo tanto, la verdad presente es Cristo en nosotros. Colosenses dice de esta manera, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Por lo tanto, la verdad presente, más que un tema, es Cristo mismo presente en nosotros. Porque Él está en nosotros. Amén. Él no está fuera de nosotros. Él está ¿dónde? En nosotros. Por eso Cristo es nuestra herencia. Por eso Cristo no es nuestra promesa. Él es nuestra herencia. ¿Por qué? Porque Él está presente en nosotros. ¿Me está entendiendo? Él era la promesa en el antiguo pacto que vendría. Pero ahora ya Cristo en nosotros ya no es promesa, sino ahora es herencia en nosotros. Amén. Por eso cuando hablamos de la verdad presente, aunque hablamos también de un tema y que puede ser enseñado, hablamos también de que es Cristo en nosotros la verdad presente. Amén. Cristo en nosotros, di conmigo, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Amén. Cristo en nosotros, verdad presente. Y Él siempre estará en nosotros. Ahora, quiero que entendamos esto que es importante, porque el ahora siempre va a ser el ahora.
El presente es el que vivimos. El pasado ya es pasado. Y el futuro mayormente está en nuestra mente. Porque siempre el mañana va a ser el ahora. ¿Sí o no? Nosotros decimos mañana y cuando estemos mañana vamos a decir ahora. Por eso el ahora en cuanto a la escritura habla del presente. Quiero que veamos eso. ¿Por qué no van conmigo a Colosenses capítulo 1 y vamos a entender eso un poco más? Amén. Colosenses capítulo 1. Presta atención a esto porque es muy importante, amados hermanos. Yo sé que al principio probablemente no entendamos un poco, pero vamos a ir a la escritura de Colosenses 1, el verso 26. Dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Que había estado qué? Oculto desde los siglos y edades. O sea que en el antiguo pacto, en la ley, en el Antiguo Testamento, bajo los antiguos, el misterio estaba ¿qué? Oculto. Amén. Ahora dice, pero, ¿qué dice? Pero que ahora. Ahora, cuando esta escritura fue escrita, cuando esto fue escrito, o inspirado, o hablado por Dios por medio de este hombre, de Pablo, él dice en aquel tiempo, ahora. Pero ese ahora es un presente, porque ahora nosotros podemos ver esta escritura que dice, ahora. No está refiriéndose a ahora en aquel tiempo, está hablando del ahora, del presente, ahora. ¿Qué dice ahora? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Qué entendemos por esto? Que ahora en este tiempo nosotros estamos en un nuevo pacto. Cuando nosotros vivimos, entendemos que estamos bajo un nuevo pacto, vamos a conocer y saber este misterio que había estado oculto. ¿Por qué? Porque ese misterio que estaba oculto es ahora manifestado. Diga conmigo, ahora. Ahora es manifestado. Ese ahora no está basado en el tiempo, sino en lo eterno. ¿Me entiende? Ese ahora siempre va a ser ahora. De aquí a un siglo más adelante, ese ahora va a seguir siendo el ahora. No va a pasar. ¿Me está entendiendo? Por eso ese ahora está hablando de lo eterno. No está hablando sujeto al tiempo, sino está hablando en lo eterno. Todos hemos oído la escritura en Efesios capítulo 1, dice que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Aunque dice desde antes de la fundación del mundo, porque está hablando en base a que estamos sujetos al tiempo, pero en sí cuando dice que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo, está hablando en un tiempo eterno, donde que no está sujeto al tiempo. ¿Quién es el creador del tiempo? Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, en el tiempo eterno, fuimos escogidos en Él para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha. ¿Qué quiero decir? Que esa palabra, que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, está vigente ahora porque eso fue un tiempo eterno y ahora está siendo manifestado. Ahora, diga conmigo ahora. Ahora está siendo manifestado. O sea, ¿por qué está vigente? Porque no es algo pasado, sino que esto fue dicho en el tiempo, en lo eterno. Nosotros, cuando nosotros vivimos en el nuevo pacto, estamos viviendo en lo eterno. No estamos viviendo en lo pasajero ni en lo temporal. ¿Me está entendiendo? Por eso dice la Escritura que la palabra, todo pasará, mas su palabra no pasará. Pero todo pasará. Aún la ley pasó. Quedó obsoleto. ¿Sí o no? Porque la ley fue dada dentro de este tiempo. Pero ya pasó. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Por medio de Cristo Jesús. Y esa gracia ahora está en manifestación. Y siempre va a ser el ahora.
Por eso es importante que nosotros entendamos que somos ministros competentes de un nuevo pacto, porque el nuevo pacto nos habla del ahora, del presente, que es Cristo en nosotros, la sustancia y la realidad en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuántos queremos vivir la realidad? ¿O a cuántos les gusta vivir en la sombra? ¿A cuántos les gusta abrazar la sombra? ¿A cuántos nos gusta abrazar la realidad, la sustancia? Amén. Pero sin embargo, todavía queremos nosotros vivir. Hay gente que está enamorada de la sombra y abraza la sombra, tratando de ser como los antiguos, tratando de ser como Moisés, tratando de ser como David, tratando de ser como Elías, tratando de ser como Eliseo. Tratan de abrazar la sombra en vez de abrazar la realidad. ¿Quién es la realidad? Cristo Jesús. ¿Quién es lo presente? Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué queremos abrazar lo pasado, la sombra tipo figura, si la realidad ya está presente? ¿Dónde está la realidad? Diga conmigo, en nosotros. Diga conmigo, en mí, en ti. La realidad y la sustancia ahora está en nosotros. Pero la sombra quedó atrás. Tipo y figura. Nota lo que dice una vez más Colosenses, vamos a ir a otro pasaje, 1:26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quién está hablando? A nosotros. En este momento de la que estamos hablando, la palabra, ese ahora está siendo manifestado a sus santos, a nosotros. El misterio que había estado oculto. ¿Cuál es? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora vamos a Efesios capítulo 3. Vamos a ir entendiendo otra vez más esta palabra ahora. Efesios capítulo 3, el verso 5. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Otra vez. Cristo, una vez presente, es manifestado el misterio. Pero no en la sombra había sido manifestado el misterio. Por eso dice, si ustedes acabamos de leer, que no se había manifestado. No se manifestó en los tiempos antiguos. Nota lo que dice una vez más. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Cómo qué? La palabra clave ahí. ¿Cómo? Ahora. Diga conmigo, en este momento. Ahora. ¿Te das cuenta que ese ahora nunca pasará? Ese ahora es ahora. Por eso todo lo que Dios hizo, cuando la Biblia habla desde antes de la fundación del mundo, está hablando de un presente, de un ahora, de lo eterno. Vamos a ir viendo algo más que tal vez un poquito nos va a poner a pensar. Es bueno pensar. Porque cuando nosotros pensamos, estamos discerniendo lo que estamos leyendo. Vamos a ver luego eso. Pero nota lo que dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. ¿A quién otra vez? ¿A quién? A sus santos. ¿Y Colosenses a quiénes? ¿A quiénes dijo? A sus santos. Ahora, ¿a quién está hablando? A sus santos. ¿Quiénes? Nosotros. Apartados de este mundo que está sujeto al tiempo, porque la palabra santo, ¿qué es? Apartado. No se ha dado cuenta, pero en el momento en que usted nació de nuevo, usted está en lo eterno, porque usted es espíritu que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. Usted no es un cuerpo que tiene un alma y que tiene un espíritu. No. Usted es espíritu. ¿Cómo es eso, pastor? Entonces yo estoy flotando si soy espíritu. Pero somos espíritu. Es importante que entendamos eso,
Porque si nosotros cambiamos las cosas y pensamos que somos cuerpo, que tenemos un alma y que vivimos dentro de un espíritu, vamos a vivir como meros hombres carnales. Pero si entendemos que somos espíritu, que tenemos un alma y que vivimos dentro de un cuerpo, entonces vamos a entender que somos seres espirituales. Amén. Y vamos a poder entender todo lo que ya se nos ha sido dado. Por eso es importante que nuestro entendimiento sea renovado en base a la verdad presente, en base al nuevo pacto. Amén. Ahora, Efesios una vez más, el verso 5, y vamos a ir a otro pasaje, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En 1 de Pedro 1:12, vayan rápido ahí conmigo, yo sé que estamos con la Biblia atrás, por eso ustedes ya están ahí rápido. 1 de Pedro, capítulo 1, el verso 12 dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora, otra vez la palabra clave, que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Otra vez la palabra clave, ahora. Ahora. Nosotros, amados, estamos en el ahora. No vivimos de lo pasado. Vivir de lo pasado es vivir de la sombra, tipo o figura. Nosotros vivimos del ahora, del presente, Cristo. Por eso cuando somos competentes de un nuevo pacto es porque vivimos del presente, del ahora, que es Cristo. La sustancia ya, manifestación ahora. No vivimos bajo la ley, porque vivir bajo la ley es vivir bajo lo pasado, bajo lo que es sombra, tipo o figura. Vamos a ir viendo que en base a la palabra, no habla en cuanto al pecado caer, como dice 1 de Pedro, que no caeréis jamás. No está hablando en cuanto a no dejar de pecar, pero está hablando en cuanto a vivir bajo la sombra. 2 de Corintios, capítulo 5, 14. Vayan ahí, para que veamos, entendamos mejor esto. 2 de Corintios, capítulo 5, del verso 14. Amén. ¿Todos estamos ahí? ¿Sí? Amén. Dice así. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Ahora esa palabra constriñe está basada de algo que nos gobierna. Amén. Algo que nos gobierna. ¿Qué nos gobierna? ¿El amor de qué? El amor de Cristo. Hay algo que nos impulsa. Hay algo que nos motiva. Hay algo dentro de nosotros que nos motiva, que nos impulsa. ¿Cuál es eso? La ley del Espíritu de vida. Que es Cristo en sí. Su amor en nosotros ya derramado por medio de su Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 5. Hay algo que nos gobierna. Ese es el Espíritu de Cristo en nosotros. Nos impulsa, nos motiva. Ya nuestra naturaleza ha sido cambiada. No nos motiva el pecado. ¿Por qué? Porque ya hemos sido nacidos de nuevo. ¿Hemos nacido de nuevo? Amén. Entonces ya no venimos del pecado, sino de Cristo. Nuestra naturaleza ha sido cambiada. No tenemos naturaleza de pecado, tenemos la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Amén. Entonces dice la Escritura, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, ¿pensando qué? Que si uno murió por todos, luego todos murieron.
En Gálatas dice que con Cristo, juntamente con Cristo fuimos crucificados y juntamente con Él resucitamos. Amén. Entonces, si nosotros hemos sido crucificados, sepultados, juntamente con Él hemos muerto, entonces hubo un nacimiento de nuevo. ¿Qué tiene que hacer digamos, voy a dar este ejemplo. ¿Qué tiene que hacer el gato para que sea perro? ¿Ladrar? Usted ve un gato y está ladrando. ¿Por qué? Es que está tratando de ser perro. ¿Por ladrar va a ser perro el gato? ¿O el perro por maullar va a ser gato? Por más que maulle, por más que arañe, el gato no va a dejar de ser gato y va a ser perro, jamás, ¿sí o no? Por más cosas que haga. ¿Qué tiene que pasar con el perro para que sea un gato? Tiene que volver a nacer como gato. Igual nosotros. El mundo, por más buenas obras que haga, no va a dejar de ser pecador. Tiene que volver a nacer. ¿Amén o no amén? ¿Me está entendiendo? Esto es fácil de entender. Estoy dando un ejemplo muy sencillo. Le dice con un animal. Por más que ladre, por más que maulle el perro, no va a ser gato, va a ser siempre perro. Igual a un lobo, si usted le quita los colmillos, él siempre va a querer comerse a la oveja. Él tiene que volver a nacer. Igual nosotros teníamos que volver a nacer. Por eso le vuelvo a decir, usted no es un ser remendado. Dios no lo remendó a usted. Lo voy a arreglar ayer su buena actitud. Dios no nos quitó malos hábitos. Nos trasladó de un hábitat a otro. ¿Me está entendiendo? Él no nos quitó nuestros malos hábitos. ¿Es bueno que los malos hábitos de nosotros ya no estén? Sí, es bueno. Pero Él no vino a quitarnos los malos hábitos. Amén. Él vino a darnos nueva vida en Cristo Jesús. En Él. No una vida aparte de Él, pero Él en nosotros. Siendo nueva vida en nosotros. Por eso somos nacidos de nuevo. Dile a tu hermano, yo soy nacido de nuevo. Amén. Entonces su naturaleza no es, por eso digo, no puede aplicar cosas pasadas a nuestra vida, porque ya nuestro gene proviene de Cristo. No puede aplicarse el antiguo pacto a nuestra vida porque ya no vivimos bajo la sombra tipo figura. Amén. Porque su gen ha sido cambiado. Usted tiene una genética diferente. ¿Cuál es la genética? La genética de Cristo. Amén o no amén. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Pero para que pueda la misma naturaleza que es la cabeza, pueda fluir orgánicamente al cuerpo, el cuerpo tiene que tener la misma genética de la cabeza. Una vez nosotros teniendo la genética de Cristo, entonces orgánicamente todo lo que está en la cabeza baja al cuerpo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todo lo que está en la cabeza baja de una manera natural, orgánicamente, al cuerpo. Todo, exactamente todo. Por eso la Escritura dice, así como uno murió, todos morimos. Pero qué glorioso es que así como Él resucitó, juntamente con Él, resucitamos.
una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Sigamos, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, nota, a nadie conocemos según la carne. Interesante. ¿Por qué según la carne a nadie conocemos? Porque morimos. ¿Sí o no? Con Cristo fuimos juntamente crucificados, sepultados. Por eso en la carne no conocemos ya a nadie. Nota lo que dice. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué es esto? ¿Cómo fue que conocimos a Cristo según la carne? Cuando Él anduvo. Por eso nosotros no, mira hermano, ni siquiera aún nosotros, porque yo entiendo, hay veces ciertos dichos, palabras que debemos andar como Él anduvo. Pero eso fue como Él anduvo aquí en la tierra, pero según, aún si a Cristo le conocimos, ya no le conocemos, ¿qué dice? Así. Porque Él resucitó. ¿Me está entendiendo? Él resucitó. Aún en la carne no le conocemos así. Porque Cristo, cuando Él vino a la tierra, Él vivió aún bajo la ley. Él vivió como de niño, sujeto a la ley y a la sombra, nacido bajo la ley. Y nosotros ya no vivimos bajo la sombra tipo figura, sino en la verdad presente, en la realidad. Amén. Ahora, nota lo que dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuándo estamos en Cristo? Amén. Entonces, si Pablo pone a Cristo como el ejemplo, ya no le conocemos así, y nosotros estamos en Cristo, por lo tanto, a nosotros no nos conocemos así tampoco, en la carne. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora, cuando nosotros vemos las cosas viejas pasaron, enseguida nuestra mentalidad pensamos, bueno, las cosas viejas pasaron, todo lo malo que yo hice ya pasó. Las cosas viejas pasaron. Esto que hice anterior malo ya pasó. No me voy a recordar de esto. ¿Qué está hablando en cuanto a las cosas viejas pasaron? La vieja manera de vivir. Nosotros enseguida pensamos, no, las cosas viejas pasaron. Bueno, yo tomaba y ahora ya no tomo porque las cosas ya viejas ya pasaron. Fumaba, pero ahora ya no fumo. Yo hacía esto, pero ya no lo hago porque las cosas viejas pasaron. Pero aquí el énfasis no es eso. El énfasis es que la antigua manera de vivir ya pasó. Como yo vivía antes, bajo la sombra, tipo y figura, ya quedó atrás. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Una nueva manera de vivir en Cristo Jesús. Lo antiguo quedó atrás. La sombra quedó atrás. Ya quedó obsoleto. Ahora lo nuevo, que es lo presente, estamos nosotros viviendo ahora. Amén. Efesios capítulo 4, el verso 17. ¿Estamos ahí todos? ¿Sí? Efesios 4:17 dice así:
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora no está hablando pecado tampoco. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Ajenos de qué? De la vida de Dios. Por la ignorancia que hay en ellos. ¿Cuál es la ignorancia de qué? Es la ignorancia de lo que ya nosotros ahora estamos en Cristo. La ignorancia de que lo presente ya está ahora en manifestación. ¿Qué es vivir una vida ajena? ¿Qué es vivir la vida ajena de Dios, de la vida de Dios? No tomando en cuenta lo que ahora ya está en manifestación, que es Cristo en nosotros. Pero nota, por eso dice la Escritura que andan en la vanidad de su mente. O sea, otra versión dice que teniendo el entendimiento entorpecido. Torpes. En Gálatas, ¿cómo le dice Pablo a los Gálatas? Torpes. Teniendo el entendimiento entenebrecido por la vanidad de su mente. Porque no hay, o sea, son gentes no entendidas, pero ignorantes. ¿Ignorantes de qué? De la vida de Dios en ellos. Del presente, de la hora en manifestación. De eso habla la Escritura en cuanto a ajenos de la vida de Dios. Viviendo todavía bajo la sombra, tipo o figura. Bajo el antiguo pacto. El énfasis no es aquí pecados, amados. Nosotros, tal vez estoy aclarando esto un poco más. Que aquí el énfasis no es pecados, errores que hayas cometido, o gente que cometió errores, por eso vive en la vanidad de su mente. No, esto no es el énfasis, sino vivir todavía bajo la sombra, tipo y figura, y no entendiendo que ahora estamos ya en Cristo, la sustancia, la realidad. Por eso dicen el verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué es impureza? ¿Qué es la palabra impureza que viene de impuro? Con una mente apartada de Cristo. Porque la palabra puro es unidad con Cristo. Y impuro sería separado de Cristo. Y cuando habla de impureza, habla de una vida separada en tu mente de Cristo. En tu mente. Por eso habla aquí del entendimiento. ¿Se ha dado cuenta? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. La impureza en su mente, viviendo una vida separada de Cristo. No tomando en cuenta que es Cristo ya en nosotros. ¿De qué manera vivimos nosotros una vida separada de Cristo? Cuando queremos vivir bajo normas, bajo leyes, bajo sombra, tipo y figura. Tratando de perfeccionarnos por nosotros mismos, por nuestras propias obras. Una vida impura. No que esté en pecado, porque nosotros entendemos la palabra impuro es que es pecador. No está hablando de eso la palabra impuro. La palabra aquí impureza está hablando de una vida separada de Cristo en nuestra manera de pensar. Tratando de vivir bajo la sombra. Cuando ya estamos en Cristo, unidos a Él. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo vivimos una vida ajena de la vida de Dios? Cuando tratamos de vivir por nuestras propias obras. Viviendo todavía de la sombra, tipo o figura. ¿Qué es la ley? Más claro no lo voy a decir, es la ley. Yo sé que hay gente que a veces puede ofenderse cuando hablamos en cuanto a la ley, que ya no vivimos bajo la ley, pero la Escritura dice que ya no vivimos bajo la ley. Corintios dice que la ley es llamado ministerio de muerte.
¿Queremos vivir todavía en el ministerio de muerte? La Biblia habla que la ley es el ministerio de muerte. Pero también está el ministerio de vida, que es el ministerio del Espíritu, en el cual nosotros estamos ahora. Vamos a ver eso. En Gálatas 2:18, vayan ahí. Gálatas. Voy a dar a entender esto, lo que mi hermano Marco tocó el día domingo, por supuesto, que estuvo muy bueno y muy profundo, que todavía lo seguimos oyendo y vamos adquiriendo mayor revelación de esto. Gálatas 2:18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar. Las cosas que dice Pablo, las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar. ¿Cuáles son las cosas que él abolió en su vida? Que quitó en su vida de una vez. ¿De qué está hablando ahí? ¿Los pecados? Hablando de la ley. Sombra. Porque si las cosas que destruí, o sea, que quité de mi vida, que fueron abolidas, que abolí de mi vida, las mismas vuelvo a edificar. ¿Qué dice? Transgresor me hago. Alguien que transgrede algo, una verdad, una realidad, un hecho. ¿Cómo se vuelve la persona cuando quiere tratar de ser alguien que no es? Transgrede lo que su naturaleza. ¿Qué se puede decir? Como les hice el ejemplo de un animal, ¿no? Pero vamos a ver de una persona. ¿Cómo puede transgredir su naturaleza? Cuando un hombre piensa o cree que es mujer, está transgrediendo su naturaleza, porque es hombre, pero él cree que es mujer. Transgrede su naturaleza. Va en contra de lo que es. Nosotros, ¿cuándo nos hacemos transgresores? Cuando vamos en contra de lo que ya somos en Cristo Jesús. Cuando tratamos de vivir bajo la ley, bajo la sombra, tipo y figura, nos hacemos, ¿qué dice Pablo? Según Pablo dice, nos hacemos transgresores. Porque somos nuevas criaturas. Venimos de Cristo. Esa vieja, antigua manera de vivir ya no está, ya no es para nosotros, sino una nueva manera de vivir, que es en Cristo Jesús. Por eso una vez más dice, porque yo por la ley, dice el verso 19, porque yo por la ley, ahí está afirmando que es la ley la cual Pablo habla en cuanto a lo que dice las cosas que destruí. Dice el verso 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. El verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, ¿se acuerdan la palabra ahora? Nosotros estamos viviendo en lo presente, amados. Estamos viviendo en lo eterno. Tenemos que renovar nuestro entendimiento para que podamos comprobar su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Y entender que su voluntad es que nosotros entendamos que desde lo eterno podemos gobernar. Podemos tener gobierno. Podemos reinar en vida. Reinar en vida. Por eso una vez más la Escritura dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mira que es serio esto en cuanto a vivir todavía por nuestras obras, en cuanto a vivir bajo la sombra, en cuanto a seguir abrazando la ley, en cuanto a seguir abrazando la sombra, dice, por demás murió Cristo. Hay gente todavía que está enamorado de la ley, que está enamorado de una manera de vivir por normas y leyes. Para estas personas, por demás, murió Cristo. ¿Es la muerte de Cristo en vano para nosotros? No. Por eso no desechamos la gracia, sino que al contrario, la tomamos y corremos con ella. Amén. Vayan a 2 de Pedro, voy a terminar con esto porque de ahí vamos a ir entendiendo esto del ahora y el presente. El verso 18, 1 de Pedro, capítulo 1, el verso 18. Vamos a ir terminando ahí. 1 de Pedro, capítulo 1, el verso 18. Amén. ¿Estamos todos ahí? Ya casi terminamos, amados. Dice, sabiendo que fuisteis. Di conmigo, sabiendo. Amén, sabiendo. ¿Qué dice? Sabiendo que fuisteis rescatados. Esa palabra rescatados es redimidos o trasladados de un ámbito a otro. Colosenses dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Ok? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ya vimos esto. ¿Cuál es la vana manera de vivir? Vivir por nuestras propias obras. Bajo los rudimentos que hay en el mundo, en el sistema. Ya entendimos esto. La vana manera de vivir porque nunca logras algo. Ya les he dicho que si por más que teniendo una naturaleza, por más que, digamos, el pecador, por más buenas obras que haga, nunca va a dejar de ser pecador. Él tiene que nacer de nuevo. Y nosotros, por más buenas obras que tratamos de hacer para ser alguien, es en vano. Nosotros ya somos alguien. Somos nuevas criaturas. Estamos en Cristo. Las buenas obras son fruto o consecuencia de tener una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Amén. No estamos en contra de las buenas obras. No estamos en contra de hacer el bien, al contrario, estamos sustentando esto. ¿Cómo? ¿De qué manera? Que tenemos una nueva naturaleza. Y que la nueva naturaleza, la consecuencia de una nueva naturaleza son buenas obras. O hacer el bien. Es consecuencia de una nueva naturaleza en Cristo. Amén. Así que no estamos en contra de las buenas obras, ni hacer el bien. A veces la gente puede pensar que estamos en contra de hacer buenas obras o de hacer el bien. Esto es consecuencia, fruto de, amén, de tener una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y somos hijos de Dios, tenemos nueva naturaleza, por lo tanto ya sabemos cuál es la consecuencia de todo esto. Amén, amén. Así que no se preocupe, yo voy a hacer lo que quiera, no es cierto. Tenemos nueva naturaleza. Lo importante es que nuestra mente sea renovada en base a que ya somos nuevas criaturas. Eso es lo importante. La mentalidad, la renovación de nuestro entendimiento. Esa es la clave. Sigamos, vamos a seguir acá porque vamos a terminar ahí. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, ¿de qué? De vuestros padres, o sea, de los antiguos. Una vana manera de vivir. Bajo la ley, normas, ¿se da cuenta? Pero ya fuimos rescatados de ello.
Qué bueno es Dios que ya fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Amén. Que tratábamos y tratábamos, ¿verdad? Del tratar. Ya fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Viviendo por la ley, obedeciendo y viviendo para tratar. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Pues vana porque no logra nada, no cambia nada. No hubo cambios. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que la ley, que la iglesia de Cristo, aunque a tiempos atrás ha predicado la ley, ha predicado los mandamientos del Señor, pero se ha dado cuenta que hasta el día de hoy no ha habido cambios. Si hay una evaluación en las iglesias, aún en las iglesias se ven cosas que usted dice, pero ¿por qué suceden estas cosas? O sea que no ha cambiado nada el enseñar la ley ni los mandamientos. ¿Por qué? Porque es una vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Pero gracias a Dios que ya fuimos, ¿qué? Rescatados de esa vana manera de vivir. Porque como les dije, ahora la vida en Cristo tiene una consecuencia. Y esa consecuencia es lo que hablamos en Colosenses, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Consecuencia de tener una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Ya les hablé de esto. Ahora el verso 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El verso 20, y voy a terminar acá, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Fíjense que Dios en lo eterno, el Cordero fue inmolado. Por eso digo que el plan de Dios, lo que sucedió después con el hombre, no cambió a Dios en nada. Porque el Cordero ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice que la obra de Cristo en la cruz fue la manifestación por amor a nosotros de lo que en lo eterno ya Cristo había sido inmolado. Por amor de vosotros. El verso 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Mediante, ¿cuál es esta obediencia a la verdad? Mediante el Espíritu. No es algo que una obediencia tuya, es una obediencia que viene por medio del Espíritu Santo. La obediencia a la verdad. ¿Mediante qué? El Espíritu, para el amor fraternal. Amén, es obra del Espíritu Santo. No fue obra nuestra. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero quiero que entienda esto y aquí acabamos, amados, ya acabo de cerrar ya la escritura para que sepa que sí, ya terminamos aquí. Que Dios ya había hecho algo en lo eterno y solo lo que vemos en la cruz fue manifestación de lo que Dios ya había hecho en lo eterno. Por eso cuando hablamos del presente, hablamos del ahora. Que todo lo que Dios hizo ahora está vigente, porque está hablando de él ahora. No es algo que pasó y quedó ahí, pero está hablando de que está vigente ahora. Romanos capítulo 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Porque nosotros estando en Cristo Jesús, estamos apartados del sistema. Porque estamos en Cristo. Por esa manera, al entender esto, que estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. Porque hemos sido apartados completamente de este sistema. Porque en el sistema hay condenación. Lamentablemente el mundo se condena.
vemos esta cosa, aún en la iglesia vemos hay condenación de los hermanos. Aún si la Biblia dice que ya no hay condenación, vemos que entre los hermanos hay condenación y aún en el mundo hay condenación. No por Dios. Y la Escritura tampoco lo dice. Al contrario, la Escritura dice que ahora pues no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ese ahora ahí no es cuando se escribió, sino el ahora que ahora estamos nosotros en manifestación, el presente, Cristo en nosotros. Por eso estamos en Él. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos da a conocer cada vez más, Señor, la verdad presente en la cual vamos siendo confirmados en ella. Gracias, Señor, por esta verdad en la cual todos juntos vamos siendo edificados, vamos creciendo y siendo llenos de tu voluntad, Señor, del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Gracias, Padre, te damos por cada hermano y por cada persona que nos vio, Señor, por el medio del Facebook. Sabemos que esta palabra ha sido de edificación para cada uno de ellos, como para cada uno de nosotros. Vamos creciendo, Señor, cada uno de nosotros, a la estatura del varón perfecto, a la unidad, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, papá. Te damos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.